tenemos que partir de algunas situaciones que son clásicas y es decir, bueno, ¿qué es la conciencia? Alguno de ustedes que me ayude y me digan qué consideran ustedes como conciencia. Fabiola Morales, ¿qué piensa usted? Profe, siento como que conciencia es como tener sus sentidos bien, como hacer todo normal, estar consciente de lo que uno está haciendo. Aquí viene otro concepto que es un poco extraño, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Eso va a definirlo la sociedad. No sé si me entiende. Ahora, hay situaciones biológicas que son normales y otras que no, pero el estado de conciencia es, um, Loana Marín, ¿estás por ahí? Que nos ayudes. Casi no te oigo, Loana. De- Em, no sabría qué hacer porque no tengo el micrófono encendido, pero no sé. ok, ya te oigo, pero ¿qué consideras como estar consciente? Y no sé, estar, no sé, como tal vez darse cuenta de, de lo que lo rodea a uno, de uno mismo, no sé, poder percibir, no sé, pensar, poder decidir y cosas como ese tipo, no sé, es que no sabría explicarlo, la verdad. ¿Cómo sabe usted que está consciente? Mm, no, no sé. Dice, estás consciente porque me estás escuchando y me estás tratando de responder, ¿no? Bueno, bueno, sí, pues sí, Sí, ah, sí. ok. Ana, ¿qué piensa usted? O hay varias Anas. Doctor, yo pienso que es el estar presente, tener cuenta de lo que lo rodea, eh, tener como propiocepción de uno mismo. Bueno, propiocepción es ya un término más raro, pero, o sea, Ok, bueno, más o menos, ahí vamos caminando un poquito. Damián, ¿qué opina usted, Damián? Buenas tardes, doctor. Eh, No es Damián, es Damín, es. ajá, Damín, sí, Pone pero usted todo bien. Ajá. Doctor, bueno, para mí la conciencia me parece que es la capacidad que tenemos todos nosotros las personas para darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro entorno. Como decía la compañera Lana ahorita, di unos ejemplos es como estar despierto, capaz de percibir, de pensar, de sentir, responder, de estar atentos, de saber cuando estamos despiertos y, y ser capaz de responder, bueno, a diferentes estímulos de manera, pues, coherente. Ok, ya nos vamos acercando más. Yo creo que usted, la mayoría de los conceptos los dijo. Ok, imaginémonos una computadora, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro es una computadora biológica. Para que esta computadora funcione, ¿qué tienen que hacer ustedes? O sea, cualquier laptop, teléfono que ustedes tienen, ¿qué tienen que hacer? Encenderla. cargar la batería. Ok, asegurarse de que está funcionando, ¿no? Que está activa, ¿de acuerdo? Tienen que encenderla, tienen que ver que...
se vea la pantalla, etcétera, ¿no? Entonces ya hubo un primer acto. Se necesita que haya algo que encienda ese motor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si ustedes quieren interactuar con su computadora, ¿qué tienen que hacer? Ya sea pedirle, ya sea escribir, ya sea usar un buscador, darle, o sea, algo para que busque, ¿no? O sea, una estimulación. ¿Y la computadora qué va a hacer? Te va a responder. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro va a percibir los estímulos. ¿Mm? Recuerde que tenemos un sistema nervioso que se encarga, periférico, digamos, de recolectar información sensitiva. Esa sensación requiere, por supuesto, que ese motor esté encendido para que lo perciba. ¿Mm? Eso significa que el sistema nervioso central debe tener un motor. Y aquí aparece, a su derecha, el motor está en el tallo cerebral. Perdón, es el sistema, mm, el sistema reactivante, conocido también como SARA, que se encarga de que lo que esté superior a ella esté funcionando. O sea, se encarga de mantener la vigilia, la alerta. ¿Ok? Pongámosle así, para compararlo. Es el cable eléctrico de la batería. ¿Un teléfono sin batería funciona? ¿Verdad que no? Bueno, No. un cerebro sin No. tallo cerebral, sin este sistema reticular activante, tampoco funciona. ¿Ok? Entonces, en primera instancia necesitamos ese motor funcionando, que va a garantizar de que en corteza cerebral se reciban estímulos, información. ¿Ok? Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo que no se relaciona a la medicina. Una persona que es economista debe tomar una decisión sobre comprar una empresa, por ejemplo. Ese economista, ¿qué tiene que hacer? Buscar información. A mayor cantidad de información, mejor conocimiento va a tener si esa compra es buena o es mala. Si, como dicen, si la compro, me estoy embarcando o no me voy a embarcar. Información. ¿Cómo obtiene información la corteza cerebral? Juliana, ¿qué opina usted? Doctor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo obtiene la información la corteza cerebral? Mm, no sé, puede ser a través de los órganos, o sea, de los, De los órganos. de los sentidos. ¿Cuántos sentidos pueden nombrar? No sé, digamos, siento como de qué parte es como de los estímulos, como la vista o el oído, o de las partes externas. ¿Cuáles partes externas?
no sé, como el tacto, por medio de las neuronas. Ujú. ¿Cuántos Como sentidos se la habla? parte, no sé, la parte sensitiva, digamos. Ajá. Juliana, ¿cuántos sentidos se habla así en forma general? Te voy a dar una pista. Cuando hablamos de los cinco sentidos, ¿cuáles son? Los cinco sentidos. No Sí. entendí bien la pregunta. Vos no estás en los cinco sentidos, decís al otro. Ah, ok. Bueno, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sí. Solo esos sentidos tenemos. Mm, sí. Ya una Bueno, compañera también, por ahí no habló, sé si también puede ser como la parte de lo que habían dicho las compañeras antes, de la parte de la propiocepción, digamos. por supuesto, ¿qué nos garantiza la propia también? Y que nos permite saber como dónde estamos, como en el espacio en el que estamos, sin tener que, ¿Quién nos ayuda a diferenciar si estamos sentados, acostados o de pie? Pues, de los sentidos, dice. la propiocepción. Ah, ok, Nos ajá. es una ubicación de nosotros mismos y de Ujú. con los que nos rodean. Pero también tenemos por ahí otra fuente de información. Se fueron de fiesta y se comieron ahí algo contaminado y ¿cómo se dan cuenta ustedes que no andan muy bien en la parte digestiva? Por el dolor. Dolor, sonidos, ruidos, sensación de que algo no anda bien. Entonces hay otra parte, digamos, que es toda la percepción neurovegetativa, que no siempre es consciente. O sea, siempre está funcionando, pero no siempre es consciente. Se hace consciente cuando hay una alerta. ¿Mm? Ustedes hacen consciente su respiración, ¿verdad que no? Ustedes No, no, doctor. no. ¿Cuándo la hacen consciente? Cuando hacen alguna prueba respiratoria, cuando se van a nadar o a correr, que en algún determinado momento tienen que comenzar a hiperventilar ya en forma consciente porque la cosa no anda bien, ¿cierto? Ok, todo esto que estamos hablando es lo que necesitamos que llegue a la corteza cerebral y eso se hace a través del motor, que es el tallo cerebral, que es el que mantiene activo el sistema nervioso central. Entonces, todo ese montón de cables, todo ese montón de información es la que llega a la corteza cerebral. ¿Para qué? Para que emitamos una respuesta. Puede ser que la respuesta simplemente sea el conocimiento, el conocer. La respuesta puede ser motora. ¿Mm? Am, Vamos a ver, Montserrat. Si yo le digo que el cielo es morado, ¿qué me dice usted? Y no hablo de esa prisa, ¿ah? No te escucho, Montserrat. Doc, perdón, es que estoy aquí con Monse, pero no le funciona el micrófono, entonces ya le va a contestar. Ok. Que no, Doc, que si no, no es morado. ¿Estás segura que no es morado? Sí, ¿Por qué? sí, porque es azul. Puede cambiar, sí, pues en los atardeceres, por eso, pero no, no es Según los morado. físicos no es azul, sino que simplemente es un fenómeno físico de la transmisión de la luz o de la energía a través de la atmósfera y la humedad.
pero el concepto general es que lo vemos azul celeste, a veces medio blanco por las nubes, ¿verdad? Pero nunca lo vemos morado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde también viene el concepto de que ya previamente la información que ustedes vayan obteniendo en el transcurso de sus días va también generando un almacén de conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Am, ¿Qué te diré? Judith, ¿estás por ahí, Judith? Sí, doctor. Ok. ¿Qué piensa usted cuando ve una pistola? Ay, de ahí no sé, me da como con miedo. Pienso Ok, como en algo agresivo, tal vez. ok. ¿Y por qué? De yo supongo que es como lo que siempre hemos aprendido, nos han dicho. Ok, eso se llama información almacenada, es conocimiento, es el conocer, que es precisamente lo que ustedes tienen que hacer en medicina, conocimiento, información. Usted le tiene miedo a la pistola porque la pistola, ¿qué hace? De ahí puede herir a alguien hasta matarlo. Ok, potencialmente podría acabar con la vida de alguien, ¿cierto? Entonces eso genera temor. Si yo le digo que ve usted en un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo que tiene usted en la cocina, De ahí es que puede ser una herramienta bien usada o también puede eh, ser un arma lesiva. eh, entonces usted ya tiene una diferenciación, ¿no? Hay cuchillos malos y cuchillos buenos, digamos. Sí, Los buenos son los que yo utilizo como herramienta y los malos son los que potencialmente me podrían herir. Ahora, el mismo que usted usa para cortar las zanahorias podría ser que la hiera, se corte. Entonces usted ya adquirió el conocimiento previo desde pequeñita que probablemente sus papás o los adultos le fueron transmitiendo de que debe de tener cuidado, ¿cierto? Eso, y así es. eso usted lo adquirió por conocimiento, por experiencias que no necesariamente son suyas. En la medicina, ustedes van a adquirir conocimiento no por una práctica directa de ustedes, porque dice, ¿para qué voy a repetir lo que otros ya han hecho? Entonces, los libros, ¿de qué se trata? De dar ese tipo de información. No sé si me van entendiendo el concepto de lo que es estado de conciencia, ¿no? Y ya estamos hablando que en la corteza tenemos una serie de funciones mayores que significa abstracción, cálculo, intelecto, etcétera. Y eso es lo que nos va a ayudar a funcionar. Ahora, cuando hablamos que hay algo que no está bien con la conciencia, con todo esto que hemos estado hablando, es el estado confusional. Vamos a ver, un estado confusional normal. Si ustedes están profundamente dormidos y yo llego y les pregunto algo y los despierto, probablemente ustedes se despiertan confusos diciendo qué pasó, qué fue, no sé, no lograron escuchar bien lo que pasó, ¿no? Entonces, esa incapacidad de poder hacer una respuesta clara va a depender de algunas situaciones, como por ejemplo el estado de atención. El estado de atención, ¿quién lo da? La máquina, el motor que está en el tallo cerebral. Si ese motor está medio apagadón, pues no logramos tener atención, concentración, ¿no?
Entonces, en los estados confusionales tenemos un déficit en esos aspectos. No prestamos atención, nos encontramos desorientados y nos encontramos con una capacidad de concentración disminuida. Y todo esto es producto de la percepción. Por ejemplo, una alteración confusional, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ahí me dirán si sí o si no, que tal vez sí hayan experimentado, es cuando a ustedes se les va la mano con el consumo de licor. También pueden entrar en un estado confusional, ¿verdad? ¿Qué piensa, Génesis? Que sí, doctor, que es verdad. Ok. En este caso, hubo una sustancia que alteró, digamos, el curso normal de la información y el análisis de esa información, que fue el alcohol. Entonces, cuando hablamos de un estado confusional, tenemos que tener muy claro que es secundario a. O sea, no estamos confusos, tal vez la palabra no sea la correcta por obra y gracia de Dios, sino que hay algo que lo está estimulando. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente que está confuso, que ustedes ven que no está bien ubicado, tienen que comenzar a pensar de que algo está pasando. O sea, se les encendió a ustedes un bombillito con una luz y le están diciendo, mire, hay algo que no anda bien. Ahora, dentro de todos estos estados confusionales tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque pueden haber muchas causas. Aquí hay algunas, por ejemplo, procesos infecciosos, medicamentos, tóxicos, problemas metabólicos como, qué sé yo, el sodio, el potasio, el azúcar. ¿M? Situaciones intracraneales que pueden ir desde los accidentes vasculares cerebrales a lesiones espaciocupantes, hipertensión endocranial, traumatismo, hematomas, etcétera. Convulsiones, que un grupo de células medias loquillas se activaron y generaron una convulsión. Situaciones de hipoxia, no nos está llegando oxígeno porque el cerebro, la neurona, ¿con qué funciona, muchachos? Aquí hay uno que se llama iPad 63, que no sé quién es. Estará por ahí. Pareciera que no está. Con mielina, doctor. ¿Seguro? Doc con glucosa. ¿Y qué más? Abigail, ¿qué piensas? Oxígeno. También, sí. Los dos elementos fundamentales del funcionamiento de una neurona es oxígeno y azúcar. ¿De dónde saca la energía una neurona? ¿A través de qué sistema? ¿Qué usa ese famoso círculo o ciclo de Krebs? ATP. No, ATP es lo que produce, pero ¿qué es lo que usa dentro de todo su proceso? Glucosa, ácidos grasos. Básicamente glucosa. Y lo que va a producir es adenosín trifosfatos, ¿verdad? Básicamente. Al final, la gasolina del cerebro es el ATP, que viene de la glucosa. Entonces, las neuronas funcionan básicamente con glucosa y oxígeno. Entonces, la hipoxia
Es uno de los trastornos más importantes. Ahora tenemos hipoxia, digamos, aguda y crónica. Un ejemplo de estados hipoxémicos crónicos, Carolina Rojas, si estás por ahí. Doctor, disculpe, ¿me puede repetir? Ya hasta a mí se me olvidó también. Es que no le entendí la última palabra, creo que fue. Ok. Estados hipoxémicos, agudos y crónicos. Un ejemplo de crónico. Doctor, sinceramente nunca he escuchado esa palabra. Hipoxia significa concentración baja de oxígeno a nivel de sangre periférica o de sangre, principalmente arterial. ¿Qué le pasa a un asmático en su crisis severa? ¿Por qué siente que se ahoga? Porque se cierran las vías aéreas superiores. Bueno, la mucosa se inflama y por eso se cierran. Casi no te oí. Doctor, porque la mucosa de las vías aéreas superiores se inflaman, entonces se cierran y la persona siente que no puede respirar, que no le pasa el aire. ¿Será por eso o será porque a nivel de nuestro sistema nervioso central la concentración de oxígeno baja? Porque haber un cuadro inflamatorio tipo asmático, el intercambio a nivel alveolo capilar se ve comprometido. Entonces la concentración de oxígeno en la sangre baja, llega a su cerebro y en su cerebro dice, la cosa no anda bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Crisis hipertensivas y trastornos nutricionales también están dentro de los cuadros confusionales. Por ejemplo, una emergencia hipertensiva puede alterar lo que es la perfusión cerebral y también provocar estados confusionales. ¿Ok? Entonces ya estamos claros que el estado confusional es algo que está impidiendo una recepción y funcionamiento adecuado de la corteza cerebral, ¿verdad? Pero que en ese estado confusional tenemos que estar seguros de que el tallo cerebral esté funcionando bien. Ok, delirios. El delirio es un estado confusional. En el delirio lo fundamental es precisamente el estado condicional. ¿Dónde vemos el delirio? Entonces tenemos varias formas de delirio. Ustedes los van a ver en la práctica médica, lo que llaman delirio hipoactivo, delirio hiperactivo. Cuando hablamos de hipo o hiper, nos estamos hablando de actividad motora. El hipoactivo es que el paciente, aparte de estar en un estado confusional, eh, no tiene mayor interacción con el medio que lo rodea. Y cuando hablamos hiperactivo, es que hay una gran actividad motora. Ahora vamos a ver un ejemplo de esos. Recuerden que los estados tipo delirio tienen varias características y aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es un delirio y un estado demencial. En el delirio hablamos de que es un estado confusional especial. O sea, especial porque evolucionó de algo. Hipoxia, hiponatremia, medicamentos, etcétera, ¿no? Fiebre, estados febriles, estados sépticos, que son agudos en su inicio, ¿sí? O sea, se instauran en minutos, segundos u horas, que son transitorios, ¿sí? En el momento que usted corrija la causa, se corrige el delirio.
Y este delirio va a va a tener varios componentes, una gran desorientación, con una gran alteración del estado de conciencia y digamos que hablamos de alteración del estado de conciencia, pero siempre están conscientes. O sea, qué sé yo, un adulto mayor que nos llega, que con costo abre los ojos, que si le hacemos un estímulo doloroso trata de defenderse, pero que no tiene la capacidad de poder respondernos. Está consciente, sí, tiene una alteración del estado de conciencia. Entonces, el delirium, digamos, como ejemplo que vamos a ver aquí, es el delirium tremens. ¿Qué es el delirium tremens? Es el delirio provocado por la abstinencia alcohólica. ¿Ok? Este es un delirio que lo vemos con mucha regularidad. ¿Por qué? Porque el alcohol es una droga socialmente aceptada, o sea, cualquiera la compra en cualquier momento. Bueno, excepto a veces cuando le dicen que no se la dan a menores de 18 años, pero es de libre compra, no tiene mayores restricciones, ¿cierto? Supongo que todos ustedes alguna vez habrán tomado algo, vino, cerveza, un splash, algo que tiene alcohol. Pero aquí estamos hablando del individuo que se acostumbró a estar consumiendo bebidas alcohólicas, ya sea por actividad social y después ya no era social, sino que lo hace rutinariamente. ¿Ah? Todos dicen que no son alcohólicos, pero siguen tomando, pero cuando dejan de tomar entran en abstinencia. Y la abstinencia los hace ir a tomar más porque hay una necesidad de seguir consumiendo. La abstinencia no solamente en el licor, se puede dar en consumo de medicamentos, de algunos fármacos y de drogas psicoactivas, etcétera. Pero en este caso estamos hablando del alcohol. Ahora, lo característico aquí es que la abstinencia se puede instaurar horas, incluso, básicamente es en horas, en que el individuo por no deja de tomar licor o alcohol y entra en esa necesidad, en ese estado que inicialmente es un estado un poquito hiperactivo. Pero ¿qué pasa a los 2, 3 días? Ahí sí, se desconectaron del mundo y comienzan a tener una alteración increíble del estado de concentración, sumamente desorientados, irritables, con gran actividad motora, gritan, pelean. eh, Ese es el clásico delirium tremens. ¿Cómo lo podríamos curar? De dos formas. Una es volviendo a consumir alcohol, vieras que rapidísimo se componen, pero la otra es que nosotros no vamos a hacer eso, sino que lo que vamos a tener que dar alguna serie de medicamentos para controlar todo esto. Se habla que alrededor de un 20 o un 30% de estos individuos desarrollan convulsiones, producto de la toxicidad y de la abstinencia. Pueden tener alucinaciones, qué sé yo, nuestro almacenamiento de información puede ser engañosa. Por ejemplo, parte del cuento, no sé si conocen ustedes el concepto del déjà vu, y no necesariamente ustedes están en un delirium ni Sí, están doctor. en abstinencia. Cuando Uno hay un siente déjà que vu, ¿qué es un déjà vu? uno siente que ya ha vivido algo que está pasando en ese momento. Sí, usted llega Algo que uno siente que ya vivió. como una experiencia, un lugar. ¿Eso qué significa? Que usted llega a un lugar y inmediatamente ese estímulo visual, digamos, o sensación, puede ser olfativa, la que sea, usted dice, a mí me parece que yo estaba aquí, pero no necesariamente es cierto. En estos individuos, desgraciadamente, no es un déjà vu, sino que generan alucinaciones auditivas, visuales. Entonces ven monstruos, ven arañas gigantes, ven. Es muy dramático ver a estos individuos porque entran igual en un estado de terror, de miedo, porque me va a comer la araña, por ejemplo. Ahora, entre todo este cuento, incluso dejan de reconocer situaciones o personas conocidas.
familiares, principalmente familiares. A veces los familiares llegan y se asustan mucho porque el individuo está en ese periodo y no lo reconoce, más bien a veces hasta los agreden. ¿Para qué? Cambiándonos del delirium tremens y viendo otras posibilidades y otras causas, tenemos muchas etiologías. Tenemos enfermedades médicas o quirúrgicas, tenemos enfermedades neurológicas. Si ustedes las ven ahí, es una gran cantidad. Si ustedes ven fiebre, tifoidea, neumonía, sepsis, son estados febriles asociados a infección, a septicemias. Tirotoxicosis, nos vamos a un problema hormonal. Estados posoperatorios. Algunos fármacos analgésicos, anestésicos, pueden generar rápidamente un periodo de delirio, ¿no? Que igual son agudos en su tiempo, son especiales. En situaciones que nos dan algo más neurológico, por ejemplo, una lesión espacio-ocupante que genera hipertensión, un trauma craneoencefálico, eh, infecciones como la meningitis, la encefalitis, trastornos hemorrágicos del sistema nervioso central, patologías víricas o bacterianas, estados de intoxicación, bueno, el alcohol que estuvimos hablando. En medicamentos, a veces los médicos también generamos problemas recetándole a los pacientes benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, principalmente a los adultos mayores con la idea de que duerma, entre comillas, ¿verdad? Y entonces al final tenemos un individuo que requiere el medicamento. Ahora, eso que vimos son cuadros de delirio. ¿Qué tiene de especial el delirio? Recuerden, es de corta duración, son especiales, son agudos y duran lo que dure lo que lo estimuló. Pero en los estados demenciales ya es un problema orgánico, es un problema de que van perdiéndose cualidades especiales del funcionamiento de las neuronas. Se van perdiendo situaciones, digamos, de el número de neuronas, procesos degenerativos. ¿Qué es lo especial de la demencia? Que es un proceso progresivo. ¿Cuál es el problema de ver este proceso? Que a veces es muy larvado porque no es agudo, sino que se va instaurando con los días, con los meses y a veces con los años. Hay una, mantienen prácticamente en el 99% del curso de la enfermedad estados de conciencia, o sea, un nivel de conciencia bastante bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen abuelitos o conocen adultos mayores que están en una situación parecida? Doctor, yo hace 2 años mi abuelito tuvo demencia y bueno, él falleció, pero fue más que todo porque se le hizo una broncopulmonía. Eh, Eso fue probablemente un estado de delirio por sepsis y probablemente ese estado de delirio, ese estado de necesidad generó que se manifestara mejor un cuadro demencial que estaba ahí, subagudo, que eso es muy frecuente verlo en los hospitales, que dice la familia, mire, traje a mi papá, me conocía, hablábamos, pero mire, ahorita anda perdido. Esa es parte de este cuento, ¿no? La idea es que ustedes entiendan que los cuadros demenciales, lo usual es que lo vamos a ver en gentes mayores. Tenemos algunos casos neurodegenerativos que empiezan a temprana edad, pero la demencia usualmente empieza en forma tardía. ¿Qué significa eso? Que más o menos el 10% de la población mayor de 65 años ya tiene algunos signos o síntomas, digamos, de que las cosas no andan bien, que ya estamos entrando en un periodo demencial. Y aproximadamente un 20 o 30%, que incluso podría ser mayor de acuerdo a la edad, van a estar ya con un problema demencial.
¿Qué hemos visto? Que con el paso de los años esos estados demenciales se van haciendo mucho más frecuentes. Ya hay mejores estudios, pero dentro de los cuadros demenciales tenemos una gran cantidad de etiologías de las mismas. Quizás de los que ustedes ven más frecuentemente es el famoso Alzheimer, ¿verdad? Que es una clase de demencia. Ahora, ¿qué características tienen los procesos demenciales? Es la pérdida de la memoria en forma paulatina, la pérdida de destrezas laborales en forma paulatina. Ustedes lo van a notar con los años. Eh, qué sé yo. En medicina, cuando uno empieza a estudiar, uno mantiene, como le digo, todas las situaciones muy fresquitas. Al pasar de los años, eh, hay algunas mini sociedades que se pierden. ¿Sí? En adulto mayor también es fácil de reconocerlo en el sentido de que le dicen, mira, haceme un favor, vos que vas para la ciudad, tráeme tal cosa. O vaya a la pulpería y me traes tal cosa, o vas al súper y me traes tal cosa. Y entonces, si ya el adulto sabe que su memoria no está muy buena, ¿qué hace? Los muy inteligentes y los que tienen iPhone, como dicen, pueden hacer notas de grabación, notas escritas. Los que no, recurren a ¿qué? Papel y lápiz. ¿Mm? Si yo le digo a, a Juliana, tráigame del supermercado y le digo 20 cosas. ¿Qué tanto se acordará de las 20 cosas, Juliana? Eh, no sé, no todo, la verdad. Un juego muy interesante y muy vacilón, por ejemplo, yo lo miraba con mis hijas, es que íbamos en el carro y entonces cada vez que veían algo que les llamaba, entonces lo decían o inventaban el cuento de ir al supermercado de compras. Entonces decía, yo voy al mercado y compro un mango. Entonces la siguiente persona decía, bueno, un mango y una papaya. La tercera decía un mango, papaya y algo más. Hasta que llega un momento en que usted se da cuenta de que se pierde la memoria porque son muchas cosas. Ahora imagínense un adulto mayor que le digan cuatro o cinco cosas, a lo mejor no las va a recordar. No sé si han tenido ustedes la experiencia con adultos mayores, familiares, que te dicen, mira, venía para el supermercado a comprar y se me olvidó que iba a comprar. Y llama por teléfono para que le recuerden. Bueno, eso es una alteración de la memoria que con la edad se va presentando, digamos que en forma normal. Pero cuando es muy acelerada, ya entramos en otros problemas. ¿Sí? Aquí es donde vemos al adulto mayor que se vuelve refunfuñón, a veces grosero, porque él sabe que está perdiendo una serie de cualidades y no quiere dar el brazo a torcer, entonces se vuelven un poco quisquillosos. Bueno, y estos procesos demenciales van a seguir avanzando hasta el grado en que ya no van a reconocer familiares, incluso van a comenzar a perder em, habilidades propias, como comer, bañarse, ir al baño, se comienzan a ser dependientes, hay dependientes parciales, dependientes que llegan a ser totales. Y terminan en una camita donde ya no se mueven, entonces los músculos se atrofian, se anquilosan, etcétera. Y por supuesto vienen todos los otros problemas asociados a su estancia en la cama. Ahora, hay procesos delíricos que aceleran la demencia. Por ejemplo, los estados febriles de infección, intoxicaciones, alteraciones metabólicas. Ese delirio dispara la demencia. ¿No? Ustedes lo van a oír en el hospital. Yo traje a mi papá que nos conocía a todos, pero ahora que me lo dan, a mí a veces me conoce y a veces no. Y no se acuerda de Pedrito, solo de Teresa.
ese estado de enfermedad, ese estado que hubo ahí, que determinó la presencia del delirio, determina, desgraciadamente, desarrollando la demencia. Ahora, si el estado de conciencia se altera mucho, vamos a entrar a los estados o grados de la conciencia. Estupor, somnolencia, coma, etcétera. Anteriormente se hablaba de que más o menos uno podía terminar como promedio de vida de un individuo de estos que entran ya en estados demenciales entre 5 y 10 años. Ahora estamos viendo que pueden durar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque la medicina también ha avanzado. Hay algunos fármacos que tratan de retardar algunos procesos neuronales. Hay estimulación temprana, eh, que es una situación muy similar yo lo pongo así como los extremos de la vida. Al niño, entre más rápido se estimule, más rápido aprende y entre comillas le ponen, uy, qué chiquito más inteligente, ¿ah? No, es que estuvo estimulado. ¿Mm? Díganme ustedes mismos, ¿a qué edad iniciaron su educación? 4 años, 3. ¿Ok? ¿Cuándo van a dónde? Antes iban a las guarderías. Bueno, algunos van a las guarderías, otros ya no le llaman guarderías, sino le llaman kinder, prekinder, maternal, etcétera, etcétera, donde aparte de que los cuidan, les inician estimulación. Pues en los adultos mayores también, cuando vemos que las cosas van mal, ¿qué podemos hacer? Hacer algunas cosas que estimulen la, que no se nos vaya muy rápido. Ejemplo, rompecabezas, digamos, hacer figuritas de Legos, juegos de palabras, dibujar, juegos de azar, que para mí no son muy recomendables porque no son recomendables cuando apuestan, ¿no? Pero juegos de naipes, dominó, etcétera. Y esa estimulación hace que muchas veces se retarde un poquito el desarrollo. Ahora, aquí hay una serie de listas de causas reversibles e irreversibles de demencia. Cuando hablamos de potencialmente reversible es que dependiendo del momento en que logremos detectarlo, podemos tener algo de reversibilidad. Por ejemplo, enfermedades nutricionales como la pelagra o síndromes paraneoplásicos, que no necesariamente son de lesiones espaciocupantes. Si las detectamos, puede ser que vamos a disminuir ese avance. Síntomas neurológicos asociados, y vemos aquí un gran montón, ¿verdad? Enfermedades metabólicas, por ejemplo, si ustedes tienen un estado de hipoglicemia y si la detectamos a tiempo, esa reversibilidad es casi el 100%, pero si no las hacemos eso, las unidades neurológicas van a morir, las neuronas mueren. Acuérdense que el promedio de vida de una neurona anda entre 3 y 4 minutos, algunos le extienden a 10 minutos, pero digamos, usualmente una neurona va a fallecer ya sea por hipoxia o por hipoglicemia. Tenemos otros casos como son la degeneración hepatolenticular, que desgraciadamente se la vemos a veces secundaria a otras enfermedades, trauma, un ejemplo de una demencia que desgraciadamente no fue reversible, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson secundaria que vemos en los boxeadores. ¿Sí? Tumoraciones o infecciones del sistema nervioso central. Si logramos actuar temprano, son potencialmente reversibles. Bueno, y algunas de esas se vuelven irreversibles, y aquí tenemos una lista de cuáles son irreversibles. Y tenemos la famosa enfermedad de Alzheimer, una de las primeras. Tenemos otras que son por virus lentos, la Corea Huntington, leucodistrofia, lipoidosis, epilepsia, degeneraciones olivopontocerulosas.
De estas, las más frecuentes que vemos es la demencia arteriopática con la enfermedad arteriosclerótica del sistema nervioso central. Ahora, las más frecuentes son, que estadísticamente sabemos que son más frecuentes en este momento, desde la enfermedad de Alzheimer, la demencia arteriopática o enfermedad aterosclerótica y la demencia por consumo de alcohol. Y bueno, ahí tenemos otros montón de causas en las que podemos ver por ahí sífilis, Lewis, enfermedad de Parkinson, síndrome de Cushing, enfermedades hepáticas, hipohipertiroidismo, son una gran cantidad. Entonces, ustedes cuando ven a un paciente con alteración del estado de conciencia aguda, pues ya saben que tienen que hacer todo un diagnóstico diferencial. Y cuando tienen un paciente con un estado demencial, pues tienen que tratar de ver qué puedo hacer para revertir el proceso. Entonces hay que buscar causas que potencialmente son reversibles. Ahora, tipos de demencia de acuerdo a dónde comienza el problema. La demencia cortical es la clásica degeneración que se llama enfermedad de Alzheimer. Mientras que la subcortical, la clásica, la enfermedad de Parkinson. ¿Mm? Aquí vemos algunas características de la enfermedad de Parkinson. No vamos a entrar en mayores detalles, pero recuerde que parte de lo del Parkinson es el temblor o la inestabilidad por temblor involuntario. Ok, ahora, cuando hablamos de estados de coma, son los trastornos de conciencia, digamos, en los cuales la hipoactividad y la respuesta en medio es mínima. Entonces vamos a tener diferentes posibilidades. Y los estados comatosos, digamos, en términos generales, podemos verlos como las causas de delirios que son potencialmente mortales. Traumas craneoencefálicos severos, estados hipertensivos severos, procesos infecciosos que hacen una lesión de centros neuronales irreversibles, etcétera, ¿no? Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico, vamos a tener dos grandes zonas. Una es alteración de tallo cerebral y otra es corteza. Y aquí podemos tener algunas que son por destrucción, otras sean por supresión o acción de fase. Congruente e incongruente. Congruente es cuando ustedes demuestran en el examen físico que hay lateralidad. Incongruente es cuando ustedes hacen un examen físico en una paciente con alteración del estado de conciencia y no encuentran lateralidad. Entonces, en las que son incongruentes tenemos todo lo que es difuso, es bilateral, muchas veces metabólico, infeccioso. Lesiones propias del estado de conciencia lo que van a hacer es principalmente una alteración del estado de vigilia. Si tenemos en ambas, ya sea a nivel cortical bilateral y de tronco cerebral, aquí hablamos de un estado de incongruencia, en realidad es incongruencia porque no tenemos ninguna lateralidad neurológica, es algo difuso. Ahora, aquí tenemos de acuerdo a la ubicación supra e infratentorial. Y si ustedes ven, son muy parecidas las causas. Hematomas, infartos, tumores, abscesos, trauma. Porque estos que tienen de especial, que son estados de coma que inicialmente son congruentes. ¿Ok?
Bueno, la historia clínica muchas veces no podemos hacerla en forma directa del paciente. Tenemos que utilizar fuentes familiares, expedientes, etcétera. ¿Sí? Aquí volvemos otra vez a seguir siendo necios. ¿Cuáles son lesiones supratentoriales, infratentoriales o las que son difusas? Recuerden que las infratentoriales y las supratentoriales desde el punto de vista único son congruentes, mientras que las neurológicas difusas son incongruentes. O sea, no tenemos lateralidad. Dentro de las que no tenemos lateralidad, tenemos todas estas, que son metabólicas. ¿De acuerdo? Tenemos hipóxicas. Ya habíamos hablado de la insuficiencia respiratoria crónica, entonces el asmático, el EPOC, la insuficiencia cardíaca congestiva, los estados anémicos persistentes, la encefalopatía hipertensiva, que aquí es un estado hipoxémico que altera el estado de conciencia en forma aguda. Tóxicos. Bueno, hace algún tiempo vimos que algunos personajes murieron por la exposición al monóxido de carbono, pero también tenemos fármacos, y aquí tenemos muchos intentos de autoeliminación con fármacos. El alcohol en consumos prolongados y en algunas ocasiones un consumo excesivo en forma aguda puede generar también problemas. Físicas, hablamos básicamente de nuestro medio ambiente, lo que es la hipotermia, el golpe de calor. Y tenemos también trastornos nutricionales. Y la exploración física debe ser completa. Cuando ustedes hacen un examen físico debe ser completo. A pesar de que el paciente ustedes lo dejan en estado de coma, tienen que tratar de hacer un examen neurológico completo y una exploración física general completa. Recuerden que si un paciente comatoso con alteración del estado de conciencia, pero que tiene fiebre, hay que pensar en primera instancia que tiene un proceso infeccioso asociado. Hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque es potencialmente reversible. Si no encontramos ningún proceso infeccioso asociado, tenemos que comenzar a buscar otras causas. Y en eso tenemos que recurrir a la tomografía, a la resonancia, etcétera, etcétera. La hipotermia, recuerden que hay hipotermias físicas e hipotermias no físicas. Físicas cuando hablamos de medio ambiente. Un tipo que se quedó encerrado en un refrigerador. Un tipo alcohólico que quedó tirado en un potrero, por ejemplo, y hacía mucho frío, o quedó atrapado en la nieve, etcétera, ¿no? Pero hay otros casos de hipotermias que es metabólicas como el consumo de licor, barbitúricos, hipoglicemias, mixedema, la insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, donde los estados catabólicos bajan. Cuando ustedes dicen que no hay una lesión demostrada o que encuentran una lesión pero que no se relaciona anatómicamente con el estado de conciencia del individuo, tenemos que pensar de que o hay una alteración metabólica de fondo o tenemos un síndrome paraneoplásico. Bueno, esto del fondo de ojo, ustedes lo van a ir viendo en semiología. El fondo de ojo nos va a ayudar a ver más que todo si hay hemorragias en el fondo de ojo, en la retina, o si tenemos papiledema, etcétera, etcétera. Va a ser un poco difícil que ustedes lo vayan aprendiendo, pero deben llegar a dominar el examen. Radiografías de cráneo, poca información nos da, excepto si hay traumas o lesiones lísticas o blásticas. Pero digamos, es el arma que tienen más cercano a ustedes, probablemente en el ejercicio de la medicina general. La tomografía y la resonancia, pues son mucho más específicos y básicamente la estamos haciendo en todos los pacientes con alteración del estado de conciencia que nos llegan al hospital. ¿Sí? Tenemos que estar claros que no haya lesiones estructurales o secundarias. El electroencefalograma no siempre lo podemos usar. Recuerde que es un estudio un poco más especializado y que va a depender si en nuestro hospital o en nuestro entorno tenemos esa metodología. De lo contrario, no la vamos a poder utilizar.
nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Epilepsia, estados convulsionales, lo que se llama estado convulsivo no epiléptico, estados de coma hepáticos, procesos infecciosos o por intoxicaciones. Punción lumbar, sí, el análisis de líquido cerebroactivo nos da una grandísima cantidad de información y eso tenemos que tratar de hacerla si no existen contraindicaciones. Entonces aquí les voy a dejar una tarea. Busquen contraindicaciones para realizar una punción lumbar. Hay absolutas y hay relativas. Entonces, por favor, buscan rápidamente, pueden usar cualquier método de investigación para que lo busquen y mañana probablemente les pregunte algo. Con el tratamiento no nos vamos a meter, nada más hacer hincapié de que podemos revertir las situaciones si logramos hacer un diagnóstico temprano y rápido. Estas tres situaciones que están aquí, pseudocoma, mutismo maquinético y estado vegetativo persistente, no los vamos a ver, pero ustedes los van a estudiar. Básicamente se refiere a una definición de cada uno de ellos. Igual, en el transcurso de estos días podría ser que les pregunte alguno de estos. Para terminar, es como terminar con el ser humano, y es la muerte encefálica. La muerte encefálica es cuando ese estado comatoso es tremendamente profundo y no tenemos mayor actividad de corteza ni de tronco encefálico. Uno de los signos finales que podemos observar es la ausencia de respiración espontánea. ¿Cómo verificaban la muerte de alguien hace muchos años? En los años 800, por ejemplo. Doña Luisa, Tal vez debe ser porque ya el paciente deja de respirar. ¿cómo lo comprobaba? Mm, Tal vez poniéndole la mano debajo de la nariz o ver si el paciente pues se puede ver si está respirando. Ok, a veces le acercábamos la oreja, no es el oído. Y algunos muy sofisticados que tenían un espejito pequeñito le ponían el espejito cercano a la nariz. Porque ¿qué produce la respiración en un espejo? La pregunta de los 100.000 para Norman Soto. Doc, lo empaña. ¿Quién contestó? Que no vi quién era. Fernanda Calvo. Le salvaste a Norman. Precisamente, la generación de la respiración genera humedad caliente. ¿Cuál es la temperatura del ser humano? Más o menos 37 grados, ¿no? Entonces quiere decir que el aire que usted exhala usualmente va a una temperatura superior a los 30 grados. Es más, esa respiración hace condensación del agua en el espejo. Bueno, esa era una forma de determinar que no, el individuo no respiraba. ¿Cómo corroboramos eso ahora? Pues la mayoría de los pacientes en un estado crítico están sujetos a un ventilador. O sea, los tenemos ventilados. Entonces, una opción es, digamos, provocar un periodo de apnea en el ventilador o bien desconectar al individuo y observar cuánto periodo de apnea debe haber. Eso se los dejo de tarea. ¿En cuál es el periodo de apnea en el cual usted puede decir el individuo está muerto? Ahora, resulta ser que si yo a ese individuo que lo tengo en muerte encefálica, pero lo tengo conectado a una máquina y le estoy dando alguna hidratación o medicamentos,
mucho de su funcionalidad orgánica sigue funcionando. X cantidad de horas. Bueno, esos sujetos son los que en el actual mundo se utilizan para donación de órganos. Entonces hay que tener muy claro cuando alguien tiene muerte encefálica, ¿no? Y nos vamos a estas tres situaciones. La verificación de ausencia de funciones cerebrales, ausencia de funciones del tronco, que aquí es donde vemos lo que es la respiración, y tener muy claro que su estado es irreversible. ¿Ok? Ahora, indudablemente, y ya viéndolo así, ustedes como médicos generales en un futuro no van a determinar muerte cerebral. Ustedes lo que van a determinar es, ¿está vivo o está muerto? Cuando lo llamen a ver un paciente. Si está vivo, tenemos que correr para ver cómo hacemos para recuperar más sus funciones. Y si está muerto, usted dice, no, ya no hay nada que hacer, pues sí, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? En algunos lugares se utiliza electroencefalograma, entonces hay algunas unidades que, que tienen, digamos, una serie de electrodos que se conectan a los monitores y ahí vemos la actividad eléctrica. Entonces, en estos individuos lo que vemos es silencio eléctrico. O sea, no hay actividad eléctrica. Si lo queremos hacer clínico, tenemos que revisar reflejos, muchos reflejos del tronco básicos, reflejos populares, corneales, oculocefálicos, oculofaringeos, braquiales, etcétera. Estimulación dolorosa y, por supuesto, verificar la respiración espontánea o si el paciente está o no en apnea. Intoxicaciones por fármacos, hay que estar claros porque a veces los fármacos engañan. Entonces, si tenemos un sujeto que hizo un estado de autoeliminación o hay de por medio un consumo de alguna droga, tenemos que estar muy seguros de que su estado es irreversible. Y la ley algunas veces nos obliga a mantener ese paciente más de 72 horas en un ventilador para posteriormente hacer pruebas. Antes, bueno, hacíamos la arteriografía a través de las carótidas, inyectábamos medio contraste y mirábamos la evolución del medio contraste en el cerebro y si veíamos que algún hemisferio no tenía circulación, pues era un daño neurológico irreversible. Ahora lo podemos hacer bajo dos modalidades, angiotac y angioresonancia. Y eso lo que usamos son medios de contraste radiopacos. Entonces vemos a ver ahí cómo evoluciona la cosa. No siempre lo hacemos, es bastante infrecuente que lo hagamos para hacer la determinación de muerte encefálica. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Todo muy bien, doctor. Todo bien, doctor. Es preocupante ese bien, pero no importa. Vamos a hacer un pequeño receso. No sé si ustedes quieren, nos damos unos 15 minutitos para ver el otro tema. Y este temilla era un poquillo largo y lleva muchos temas en sí que se relacionan entre ellos, pero cansa un poco. Entonces, nos volvemos a ver acá. Qué sé yo. Tomemos 20 minutos, faltando 10 para las 6, nos volvemos a ver. Los dejo en libertad de que vayan, tómense algo, descansen un poco, muevan, caminen, respiren. Si tienen que ir al servicio, al baño, vayan, aprovechen el tiempo. ¿De acuerdo?
Buenas noches, jóvenes. Vamos a ver un temita más y los voy a dejar descansar. Bueno, ya estamos todos o algunos, nada más. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, sí se lo escucho. Recuerden que estuvimos hablando que algunos de los diagnósticos diferenciales de las alteraciones del estado de conciencia son las lesiones espacio-ocupantes. En sí mismas también son diagnósticos diferenciales de otras posibilidades. Entonces vamos a ir viendo. Hay que recordar que una lesión espacio-ocupante, bueno, vamos a irnos un poquito para atrás. Dentro de la cavidad craneal que tenemos, ¿alguien que nos ayude? El cerebro, el encéfalo, Ajá, ¿qué más? el cerebelo. Ujú. Y bueno, hay que ya sigan los demás. Yo. Ya hice. ¿Qué más se les ocurre? Neurofibromatosis. Nada que ver, eso Ah, son. el líquido. O sea, ¿qué componentes o qué, vamos a ver, sustancias macras están dentro de la cavidad craneal? El líquido encefalorraquídeo. ¿Ok? Líquido cefalorraquídeo, tenemos lo que es el encéfalo, que son células encefálicas, y tenemos sangre arterial y venosa. Pero en términos general son, digamos, tres grandes componentes. Esos componentes están distribuidos normalmente digamos, en algunas proporciones. Eh, Qué sé yo, la materia encefálica probablemente mantiene más de un 70% de la masa o del espacio. El líquido cefalorraquídeo y lo que es sangre probablemente están entre un 20 y un 80% por ahí. ¿Qué significa? Que cuando uno crece hay que disminuir otro. Por ejemplo, si tenemos un estado de hidrocefalia, por las causas que sea, eso es un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de esa cavidad. Entonces el líquido va a generar compresión. Pues aquí podemos ver que hay compresiones agudas y compresiones crónicas. ¿Sí? Y hay algunas que podemos llamarlas por defecto normal. ¿Qué significa? Cuando somos ya muy mayores, nuestro cerebro se atrofia, pierde líquido y se hace más pequeño, digamos. Ahí hay lo que uno llama eh, una atrofia normal. Entonces, esa atrofia hace que se compense en la cavidad intracraneal con el aumento del líquido cefalorraquídeo, porque no puede aumentar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un espacio que a la vez se reduce con atrofia. Se reduce
o se contiene más rígidamente con arteriosclerosis. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es el que nos ayuda. En los tumores o lesiones espacio ocupantes o neoplasias, vamos a tener varios efectos, entonces a eso los vamos a ir viendo acá. Ahora, en términos generales, cuando hablamos de una neoplasia del sistema nervioso central o intracraneal, podemos dividirlos en dos grandes grupos, primaria y secundaria. Aquí los porcentajes van a variar y ahora los vamos a ver, ¿no? Secundaria se refiere a todo lo que son metástasis. Metástasis sí son crecimientos de células que no pertenecen al sistema nervioso central. Tenemos linfomas, metástasis pulmonar, metástasis testiculares, de hueso, etcétera, etcétera. Y las primarias son neoplasias de células que crecen en forma atípica, pero que son originarias del sistema nervioso central. ¿Okay? Se habla de una incidencia de 1 a 8 casos por cada 100,000 habitantes. Esto puede variar dependiendo de los países y dependiendo de sus sistemas de recolección de información. Se habla de que la incidencia mayor la vamos a ver en la infancia, pero en realidad aquí tenemos que ver que hay dos grandes picos, digamos, por decir algo. Infancia y de digamos, adulto mayor y el que está cercano a esa, digamos, de los 40, 50 años en adelante. Ahora, hallazgos interesantes, por ejemplo, en la infancia, en necropsias, lo que vemos es básicamente tumores, digamos que son de la glía, pero que podemos mencionar que son meningiomas. Meningiomas significa que se originan de las meninges. ¿Sí? Tienen un pronóstico mejor, digamos. Y los tumores infratentoriales, que son frecuentes en la infancia, desgraciadamente están en lo que es línea media. Y tenemos los gliomas, los neuroblastomas, que nos ven un poco más complejos. En el adulto, pues tenemos todos los que son gliomas, entonces tenemos diferentes posibilidades. Glioblastoma multiforme, astrocitomas anaplásicos, tenemos los meningiomas también, y aquí ya aparecen tumores de la hipófisis, adenomas hipofisiarios, y los neurinomas, que son originados en algunas raíces neuronales o nervios intraneuronales de pares craneales que están dentro del sistema nervioso central. En los estudios de necropsia de adultos, del adulto, digamos, igual los meningiomas tienen siendo en los número uno. Muchos de estos pasan desapercibidos y no son la causa de la muerte del individuo. ¿Okay? ¿Dónde vemos más tumoraciones? Las vemos más en hombres. El tipo meningioma, mientras que en las mujeres vemos más en los neurinomas. ¿Sí? ¿Qué hace que aparezca una lesión primaria? Todavía no está muy claro. Ustedes saben que todavía la génesis del cáncer no está bien definida. Entonces podemos ver que es multifactorial. Tenemos factores genéticos, algunos son por mutaciones, etcétera. Los retinoblastomas y los quenodectomas los vemos más como una situación genética. Algunos son heredados las enfermedades, por ejemplo, la facomatosis o síndrome del carcinoma vaginal de células neovoides. Las vemos con mayor, digamos, presencia en las familias. Hemos visto que algunos astrocitomas los vemos también así. Recuerden lo que yo les había dicho, que un 10% eran primarios. Bueno, en estas estadísticas cambia la cosa y hablan de que alrededor de un 40% son originados del sistema nervioso central, pero si a este 40 le sumamos los meningiomas, le sumamos los adenomas de hipófisis y las neurofibromas, perdón, y schwannomas,
Resulta ser que son más o menos un 75% de frecuencia, mientras que las metástasis un 25%. Ahora, esto es una resonancia donde vemos una lesión espacio ocupante. Esta lesión espacio ocupante va creciendo y va obstruyendo, va generando presión a sus lados, y entonces vemos un poquito de edema perilesional. Estas lesiones, así, en esa posición, a veces no provocan no provocan lo que se llama el síndrome hipertensivo, ¿sí? Sino que puede generar lo que se llaman síntomas focales, ¿sí? Los síntomas focales van a depender de precisamente la palabra localización, de dónde esté el tumor. La malignidad de una neoplasia a nivel del sistema central es relativa, uno a sus propias células y otra a su ubicación, porque hay ubicaciones que son inoperables, ¿sí? Y vamos a tener también tumores que tienen algunas características de crecimiento rápido. Se habla de que los pacientes con lesiones espacio ocupantes, en un porcentaje muy elevado, tienen manifestaciones motoras. Como les digo, otros son de un crecimiento larvado. Muchas veces pasan desapercibidos sus síntomas. Ahora, dentro de los síntomas que más asustan a las familias, en niños y en adultos, son cuando aparece el individuo convulsional. Pues tienen una alteración del estado de conciencia secundario a una convulsión. Pues hay que ver aquí si esta convulsión es un estatus convulsivo no epiléptico o si simplemente para la convulsión y el individuo recupera el 100% o no el 100%. ¿Mm? Hay otras manifestaciones que son paresias, apraxias, apraxias. Y todos estos síntomas locales van a ser producidos por la masa tumoral, por el edema peritumoral que observemos, la compresión a estructuras y la infiltración de la tumoración a otras estructuras. ¿Mm? Eso nos va a generar síntomas vocales. Ahora, cuando hablamos de síntomas generales, es cuando tenemos un fenómeno que a pesar que también es producto de la misma masa, ya comenzó a generar hipertensión intracraneal. Entonces, la hipertensión endocrinal es cuando el balance de esos tres elementos que hablamos al principio ya no compensa. Y entonces comenzamos a ver que existen este tipo de lesiones. Entonces tenemos vómitos, cefaleas y edema de papila, que son datos que sugieren aumento de la presión intracraneal. Por eso el edema de papila es importante aprender a verlo con el fondo de ojo. Si ustedes tienen un paciente que va a su consulta con una cefalea que nunca ha tenido o que cambió súbitamente de su normalidad, digamos, y que está con vómitos, en especial vómitos en proyectil, ¿verdad? Y ustedes hacen un fondo de ojo y ven edema de papila, hasta que no demuestren lo contrario, es un síndrome de hipertensión endocranial. Y entonces hay que buscar estas posibilidades. Que sea propia por la masa tumoral, que sea por el edema peritumoral, que sea porque obstruyó el líquido cefalorraquídeo y aumentó el líquido cefalorraquídeo, que generó obstrucción del sistema venoso, entonces la reabsorción de sangre venosa se ve obstaculizada y en algunos casos puede producir trombosis. Y la otra que va de la mano cuando hablamos del bloqueo de la absorción del líquido versus la obstrucción del flujo. Recuerden que aquí hay dos términos que hay que tener claros. Una es flujo y la otra es absorción. Flujo significa paso. ¿Mm? Y la absorción
que esté comprometida por infiltración. ¿Dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Aquí hay una muchacha, una señorita, Milena Chicata, no sé qué, si es así de los apellidos. ¿La tenemos o no la tenemos para que nos hable un Doctor. poquito quién absorbe el líquido cefalorraquídeo? ¿Como doctor? El líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se produce y dónde se absorbe? Mm, de repente una vellosidad aracnoides. Se absorbe en las aranoides. ¿Y dónde se Mm, produce? en los plexos coroideos. Excelente. Casi tiene ganado el curso yo. Muchas gracias, Milena. A usted, doctor. Ok. Estos síntomas, recuerden que son producto de la hipertensión endocranial, son bastante a veces inespecíficos, cefalea, náuseas y vómitos, lo tenemos en cualquier gripe, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa con las gripes? Que están asociadas a fiebre, entonces también tenemos que estar seguros de que no sea una meningitis. Pero si tenemos cefalea, náuseas, vómitos, papiledema o algún otro síntoma, como mareos, lipotimias, convulsiones, indudablemente hay que hacer estudios estructurales. Hay otros síntomas que a veces pasan un poquito desapercibidos y como que la gente no le da mucha, como dicen, pelota o credibilidad. Es la apatía. Ustedes creen que el paciente es medio psiquiátrico. Incontinencia urinaria, o sea, no es normal que una persona que está bien comience a tener incontinencia. O podemos tener un proceso de hidrocefalia que nos va a generar parálisis unilateral o bien bilateral del sexto par craneal. Que haya tosis, midriasis. Ahora, si yo ya una hemiparepsia y con signos de Babinski, que nos está hablando de neurona motora superior, pues indudablemente todo esto son manifestaciones más de afectación motora y pues son más evidentes. Pero la apatía, la incontinencia urinaria, ¿sí? ¿Qué es lo más peligroso de la hipertensión? El enclavamiento del lóbulo temporal. Esto nos va a generar convulsiones focales o generalizadas y a veces un estatus convulsivo, ¿sí? Ahora, de acuerdo al tipo de tumor, se han visto que tienen algunas características. Por ejemplo, los glioblastomas multiformes muchas veces inician con convulsiones. O sea, producen una hiperactividad eléctrica que es ya sea parcial o que se generaliza. Los astrocitomas, los oligodendrogliomas, pendimomas, las metástasis, linfomas de primario del sistema nervioso central o secundarios, convulsiones. Entonces, cuando alguien convulsiona sin ningún antecedente, eso aquí, como dicen en la China y en cualquier lado, lo que hay que hacer es estudios de imágenes, ver si hay lesiones espacio ocupantes. Entonces hay que hacer estudios con y sin contraste endovenoso. Tumores que clásicamente producen hipertensión endocranial, meduloblastomas, ependimoma del cuarto ventrículo, meningiomas, pinealoma, quiste coloide del tercer ventrículo, craneofaringiomas. Ahora, los craneofaringiomas muchas veces también nos dan síntomas sistémicos de hipertensión. Ahora, tumores que producen un síndrome intracraneal característico. ¿Qué es lo característico en una tumoración? Básicamente la cefalea, los vómitos, etcétera. Aquí vemos varios ejemplos. Esto que está aquí es para decirles cuáles son los tipos de herniaciones que existen.
Indudablemente que el enclavamiento de las amígdalas es el que más problema nos da porque esto produce mucha compresión sobre el tallo. Las herniaciones temporales nos afectan más que todos los pares craneales, sexto, a veces tercero. Las herniaciones de la hoz no nos dan mucha sintomatología. Herniación cerebral a través del cráneo, esto sí nos habla de que para que el cráneo se rompa y se produce una herniación tiene que haber patología ósea. Ahora, este tipo de herniaciones las vemos en los niños, que les ayuda a mantener, digamos, la hipertensión, como ellos incluso no necesariamente es por separación de las fontanelas. Entonces recuerden, alteración de las amígdalas no tiene buena evolución, desgraciadamente altera el bulbo, el tallo, recuerden qué es lo que hay en el tallo, tenemos todo lo que es algunos núcleos propios de la respiración, control de la circulación, de la presión arterial, de la osmolaridad, y nos va a generar todo este montón de cosas hasta llegar a la muerte. Herniación del uncus o del óvulo temporal, como les decía antes, puede tener alteraciones del tercer par, en algunas ocasiones del sexto. Parálisis del sexto par por aumento de la presión, que puede ser unilateral al inicio y luego se vuelve bilateral. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con eh, neuropatía diabéticas. Tercer par, cuando vemos un tercer par, hay que ponerle atención porque eso ya nos habla de que la cosa ya está un poquito más delicada. Y máxime cuando vemos midriasis unilateral. Y trastornos motores, que muchas veces las vamos a ver del mismo lado del tumor. Entonces lo que vamos a estar muy claros es que recuerden que la vía piramidal se decusa. Entonces podemos tener alguna lesión contralateral, pero hay un 10% que es del mismo lado de la lesión. Glioblastomas, vean ustedes las lesiones que son tan impresionantes. Aquí lo que vemos, si ustedes observan, no vemos el ventrículo izquierdo, derecho, perdón, ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque ya se obstruyó por el crecimiento de la masa. Todavía no tiene hidrocefalia generalizada, pero ya obstruyó el ventrículo. Eso es lo que se llama desplazamiento de la línea media. Aquí vemos otra tumoración. Esto negrito alrededor de la tumoración es lo que llamamos edema perilesional. Y este es un gran meningioma. Si ustedes observan, hay una gran cantidad de edema y hay compresión y desviación de la línea media. Este tipo de tumoraciones, el pronóstico de vida no es bueno. Prácticamente el 100% mueren en los primeros 3 meses cuando encontramos esto. En algunas ocasiones con la quimioterapia, con la radioterapia, puede ser que alarguemos un poco su expectativa de vida, pero no es mucho. Diagnósticos diferenciales de lesiones espacio ocupantes. Recuerden que toda malformación vascular también ocupa un espacio, entonces hay que tener muy claro que hay lesiones espaciovasculares que son malformaciones. Los accidentes vasculares cerebrales, o sea, las isquemias, los infartos cerebrales que podrían ser hemorrágicos o isquémicos, en algún momento se podrían comportar como una lesión espacio ocupante. Lo único es que la clínica a veces es muy florida para poder uno hablar de diagnóstico diferencial, pero ahí lo vamos viendo. Principalmente hay que hacer estudios de imágenes cuando tienen pacientes con lesiones isquémicas que son temporales o que son de muy rápida evolución y de muy rápida resolución, que son, digamos, lictus. Luego vamos a entrar en enfermedades desmielinizantes, que son a veces, provocan
placas de degeneración que se pueden confundir con un tumor. Dentro de eso, la principal es la esclerosis múltiple. Nada más que la evolución de la enfermedad es un poquito diferente. La enfermedad de Alzheimer, que en algunas ocasiones creen que puede ser una tumoración, pero cuando hacemos los estudios estructurales, pues no vemos. Ahora, básicamente ahora, como les decían, cualquier paciente con una lesión en espacio ocupante, perdonen ustedes, me metí una llamada por aquí, y es parte de toda esta problemática. Y vamos a terminando lo que se llama el síndrome de hipertensión intracraneal benigna o pseudotumor cerebral, que es una enfermedad que se manifiesta por, digamos, síntomas sugestivos de hipertensión endocrinal, pero que no están asociados a lesiones, tumores, meningitis, encefalopatía hipertensiva, obstrucción del paso del líquido. Se habla que es benigno porque no encontramos una causa específica. Ok, hasta el momento, ¿cómo vamos? Todo bien, Doc. Ok, como le digo, el todo bien me preocupa, pero por hoy los vamos a dejar tranquilos. Mañana creo que la clase empieza a las 6, ¿verdad? Sí, Porque señor. algunos tienen clase anterior. ¿Qué es la hora más temprano que pueden iniciar la clase? Yo, como le digo, yo saqué vacaciones y estoy aquí para Doc, es que mañana tenemos examen a las 3:30. 3:30. Tenemos el examen a las 3:30 mañana. Ok. Veámonos a las, no sé, a las 5 o a las 6 y hacemos por lo menos un temita para que no nos vamos quedando tan rezagados. ¿Está bien? No sé qué les parece a las 6 o a las 5. Ustedes me ponen un mensaje. Hombre, yo estoy Eh, aquí. A partir de las 3 estoy acá. ¿De acuerdo? Doc, sí, creo que hay un grupo que ahí se preguntan y le avisamos. Ok. Entonces yo voy a estar atento al mensaje. Está bien, muchas Por el gracias. Buenas momento los noches. dejamos en libertad. Vayan, Gracias, descansen Doc. y estudien. Buenas noches, Doc. Bueno, nos vemos. Hasta luego.